Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para el tercer domingo del tiempo del Adviento. Doy un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo. Este es el ministerio que existe por internet para todos aquellos que no tienen una congregación luterana confesional en su ciudad, pero también estamos muy agradecidos la manera en que Dios nos ha bendecido por medio de la Academia Cristo. Y es ahí donde queremos dar un fraternal saludo a los grupos sembradores y a cada sembrador de Academia Cristo que está llevando este mensaje de salvación a otros. En este tercer domingo del tiempo de Adviento, el pasaje que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Mateo. Y en esta oportunidad vamos a leer los versículos 2 al 11 del capítulo 11. Mateo capítulo 11, los versículos del 2 al 11. Así nos dice la palabra de Dios. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque ese es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ese es el pasaje que vamos a meditar. El tema que hemos preparado para esta oportunidad: nuestro Mesías nos consuela en este mundo. Hoy en día tenemos muchos problemas, muchas dificultades en nuestra vida, pero también encontramos muchas opciones donde ir. Si estamos enfermos, vamos al médico. Problemas emocionales, encontramos el psicólogo o el psiquiatra, dependiendo si el caso está muy complicado. Necesitamos dinero, vamos a los bancos para que nos haga un préstamo. Pero todos estos problemas tienen un común denominador: las tribulaciones de este mundo. Y estas producen diferentes problemas, los cuales vivimos. Usted y yo, realmente, cuando vivimos las diferentes circunstancias en este mundo, nos damos cuenta que somos expertos en buscar y encontrar alternativas. Pero todas estas están enfocadas en solucionar problemas temporales y no eternales. Podemos ver en el Evangelio para hoy una faceta de Juan el Bautista, el cual nos muestra que tenía dudas e incertidumbre. En otras palabras, nos muestra sus debilidades humanas como pecador. Esto es bueno verlo
porque en oportunidades vemos algunos personajes bíblicos como superhéroes que no fallan. Pero en realidad, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, todos los personajes que la Biblia nos presenta, a excepto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues son diferentes facetas de las debilidades que usted y yo tenemos y también de nuestros pecados. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El trasfondo de esta pregunta era una situación difícil que el precursor estaba viviendo en la cárcel a causa de mostrar el pecado de adulterio de Herodes, porque había tomado a la esposa de su hermano Felipe. Yo no sé cómo es una cárcel actualmente, pero siempre se escucha lo difícil de estar en una. En estos tiempos de modernidad, escuchamos lo difícil que es para la comunidad carcelaria por el hacinamiento, el desaseo y finalmente el olvido de toda la sociedad. En los días de Jesús y Juan el Bautista, cuando estamos hablando de las cárceles, eran lugares rudimentarios, subterráneos, oscuros y húmedos. Y realmente, cuando nos imaginamos estos lugares, también podemos ver la situación emocional de Juan el Bautista en este lugar. Tal vez Juan el Bautista se preguntaba si valía la pena haber hecho el trabajo que Dios le había encomendado. Usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, somos pequeños Juanes Bautistas, porque predicamos el mensaje de salvación a pecadores perdidos en la incredulidad. Pero a medida que predicamos, vemos nuestra vida y los problemas que podemos poseer: matrimonios en peligro, hijos desobedientes, el trabajo y la economía por el suelo, la salud física y mental en oportunidades es un total desastre. Pero, ¿qué es lo más grave? Es nuestra actitud como cristianos, porque en medio de las dificultades, el padre de las mentiras nos llena de dudas y es donde empezamos a encontrar solución en otras cosas, como el alcohol, las drogas, la pornografía, deudas impagables, y hasta hay cristianos que han buscado en la brujería la solución a sus problemas. Usted y yo no necesitamos ver cómo viven los incrédulos para saber muchas cosas, porque usted y yo como hijos de Dios hemos sido tentados a negar la protección y ayuda de nuestro Dios. Ponemos la confianza en las cosas que se ven en este mundo. Cuando estudiamos el primer mandamiento, pues nos habla de la confianza a Dios. Y pecamos constantemente contra este mandamiento porque confiamos más en lo temporal que en nuestro Señor y Salvador. Es por esto, mis hermanos, que usted y yo merecemos morir en las mazmorras del infierno. El Espíritu Santo hizo que Juan el Bautista, en medio de su encarcelamiento, volteara sus ojos hacia Jesús. Y es por esto que cuando Juan escuchó en la cárcel los hechos de Cristo, como lo dice el versículo 2, envió a dos de sus discípulos con esa pregunta que ya sabemos cuál fue. La cárcel en verdad no le brindaba a Juan ninguna esperanza. Pero esa respuesta que dio Jesús a sus discípulos, sí. Y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
Con esta respuesta encontramos dos cosas importantes, mis queridos hermanos. Pero esas dos cosas importantes no solamente eran para Juan el Bautista, los que estaban escuchando a Jesús en ese momento, los dos discípulos de Juan el Bautista, sino para usted y para mí también. Lo primero es que Jesús de Nazaret si es el Mesías esperado y prometido por Dios. Y lo segundo, que este evangelio que estaba anunciando Jesús estaba siendo acompañado por estos milagros, mostrándole al diablo su derrota. Cada milagro que Jesús hizo demostró al enemigo que ya no tenía poder ni control sobre las vidas de todos los que creen y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Las consecuencias que entró en el Edén junto con el pecado estaban siendo vencidas por Jesús y por esto la Biblia nos dice que no hay tropiezo en él. Jesús es el santo, el Mesías. Él vivió perfectamente por nosotros, mostrando siempre la confianza perfecta en el Padre. Y por eso usted y yo somos perdonados. El profeta Isaías predijo el sufrimiento de este Mesías. Y es por esto que en el Evangelio para el día de hoy encontramos cómo Jesús cumplió todo este mensaje. Y ese mensaje, el cual usted y yo conocemos, que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que no escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese castigo que él recibió en nuestro lugar lo hizo para que ya no fuéramos más enemigos de Dios. Y así usted y yo tengamos y vivamos en la verdadera paz, que no solo nos lleva a la eternidad en el cielo, sino que también nos guía en este mundo lleno de tribulaciones. Todos nosotros sabemos las señales antes del fin dadas por Jesús, las cuales tenemos en las Escrituras. Todos nosotros sabemos lo difícil que es este mundo, el cual es un mundo perseguidor, porque el diablo todavía está persiguiendo y también el pecado está en este mundo. Pero el Espíritu Santo ha hecho cosas grandes en usted y en mí. Jesús habló bien de Juan el Bautista y es donde conectados con el mensaje de hoy escuchamos: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida en el viento o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, a más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que el Bautista no fue un creyente débil, siempre puso la confianza en Dios, eso por la obra del Espíritu Santo. Usted y yo también vamos a hacer lo mismo. Y lo primero que hacemos en ese tiempo de Adviento por la obra del Espíritu Santo es que encontramos la verdad de que nuestro Mesías, Cristo Jesús, nos consuela y guía en este mundo. Juan el Bautista fue un profeta fuerte que no dudó de las promesas de Dios y las personas iban a él. Usted y yo tenemos también ese llamado de ser profetas, a ir a anunciar a las
personas, no solamente acerca de la segunda venida de Cristo, sino también hablar de cómo fue esa redención que Él hizo por cada uno de nosotros. Y esto lo predicamos usando la ley y el Evangelio. Pero también las personas pueden venir a nuestras vidas a preguntarnos acerca de nuestra fe, acerca de nuestra vida, acerca de lo que realmente somos como hijos de Dios. Pero aquí encontramos el mensaje para el día de hoy, cuando Jesús dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Usted y yo somos mayores que Juan el Bautista, porque por medio de la fe hemos visto la obra redentora de Cristo, la cual culminó perfectamente por nosotros. Y es por eso que no importa cuál sea en este momento nuestra tribulación, cuál sea en este momento nuestro problema. ¿Por qué? Porque vamos a conectar nuestra vida con esas palabras que Juan el Bautista dijo. Es necesario que Cristo crezca y yo disminuya. Este, mis hermanos, es el propósito suyo y mío en esta vida. No tenemos una vida perfecta, pero sí tenemos una relación perfecta con nuestro Dios por los méritos de Cristo. Y Él nos va a sacar triunfantes de este mundo. No importa si morimos siendo pobres o ricos, si morimos a causa de una enfermedad o de un accidente. Lo que realmente importa, mis hermanos, no es nuestra vida o nuestras tribulaciones. Eso no importa. Lo que en verdad importa es que siempre estemos mostrando a Cristo en nuestras vidas, lo que Él hizo por nosotros. Lo importante es que usted y yo podamos espiritualmente arreglar nuestras diferentes relaciones que tenemos en este mundo con problemas. ¿Y cómo se arreglan esas relaciones? Con el perdón. Es importante no solo decir que estamos arrepentidos de nuestros pecados, sino también que aceptamos la consecuencia del mismo. Ahora, quiero terminar con esta pregunta. ¿Dónde vamos a ir cuando llega la duda o la desesperanza a nuestra vida? Aquí está la respuesta, a la Escritura, porque en ella realmente es donde podemos ver la salida de todos nuestros problemas. Ella es el consuelo que necesitamos en este mundo porque nos muestra el amor del Dios Trino por cada uno de nosotros y cómo cuida nuestra fe en este mundo hasta llevarnos a la eternidad. Y mi oración, que sigamos encontrando la verdadera vida en las Escrituras, porque ella es la única guía que tenemos en este mundo. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por bendecirnos con tu amor, con el mensaje para este día. Damos gracias por darnos el perdón de nuestros pecados y la verdadera paz en Cristo Jesús. Damos gracias por el techo, la comida, el vestido, pero también ponemos en tus manos nuestras diferentes peticiones. Te presentamos a nuestra hermana Socorro, a Yoli Vargas, a Mariano, a Nelly. Ayúdales a ellos, Señor, en su vejez. También seguimos orando por la mamá de las hermanas Agudelo, el papá de Piedad y el papá de Marianela en Chile. Ayúdales también a ellos en su vida de adultos, que seas tú fortaleciéndoles y ayudándoles con todas sus dolencias. Oramos por Milian Palacio y su hermano Gonzalo. En tus manos están sus tiempos, Señor. Que seas tú teniendo también misericordia en su vida. Seguimos orando por nuestros matrimonios, aquellos que tienen problemas, que podamos siempre mirar el perdón que Cristo nos dio. Oramos por nuestros hijos para que sigamos conectados con la verdad de tu palabra. Y te pedimos, Señor, para que esta tu iglesia siga anunciando el reino de los cielos. Bendice, Padre Santo, igualmente a Academia Cristo para que siga llegando a otros con el mensaje de redención. Y damos gracias por todas las bendiciones
que día a día tú nos has dado y sobre todo cómo nos guías en nuestro caminar. Padre Santo, bendícenos en esta semana, que sea el Espíritu Santo nuestro guía y si es tu voluntad llamarnos a tu presencia, que siempre estemos gozosos al estar a tu lado. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.